14, ¿no? Feliz 14. Mañana se cumple lo de las 8 horas. ¿Cuándo es el 15? El 15 se promulga. La alarma. ¿Me avisas el sonido? Estamos trabajando con un solo micrófono. Cuando yo termine, te lo voy a pasar ya para que tú me... Claro, no, muy bien, muy bien. Ya felizmente el museo está activo a través de las visitas que pueden dar. Visita también puede conectar. Claro, hemos tenido así el inconveniente del costo que se nos ha sacado justo a los 6 años. Pero esta semana ya debe estar operativo otra vez. Ya. Sí. Marcha Cruz. Marcha triste. ¿Y lo ves Arturo Valverde? No lo veo, pero deseas un número para... No, tengo contacto con él. Es un tipo muy bueno, Claro. metódico, ¿no? Estuvo por aquí Arturo, cuando ganó el premio de las 1000 palabras. Sí, Sí, 1000 palabras. en Carota, sí. Es un buen contista, ¿no? Claro. Literato. Muy bien. Es eterno eso, Sí. ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa que se emite en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Hoy día, domingo 14 de enero del 2023. Ha sido una mañana muy movida, querido Alan. Muchas gracias por tu presencia aquí en Vía Mercedes. Hemos tenido desde las 7 de la mañana visitas y además nos han visitado compañeros que va a ser posible que a muy breve plazo se pueda construir de una vez la parte de la administración del museo, de tal modo que en un par de meses eso esté listo. Ha venido César Castro, te has encontrado con él, Chiclayano. Ha venido Fernando Gómez, que ha vivido en esta casa de Haya de la Torre durante muchos años, él y su familia.
han venido con el albañil. Por supuesto, desde muy temprano, como siempre, ha estado Iván Villar, ¿no? Y ahí nomás llegó Lucho Molero, con su querido hijo, Luchito, que estudia en una privilegiada universidad allá en Francia, ¿no? Hemos conversado con él en el Haití hace pocas noches, un muchacho muy brillante, muy conocedor sobre todos los temas que tienen que ver con el área internacional, ¿no? Muy bien. Querido Alan, muchas gracias. Tú ya estuviste en esta casa, ¿no? Eres sociólogo, pero yo siempre te califico como historiador, porque naturalmente el seguimiento que haces a todas las fases que hay en la historia son muy importantes, ¿no? Y te seguimos de cerca, además, en tus publicaciones, en los escritos que tú haces, ¿no? Él es graduado en la Universidad de San Marcos, ha estado en Flaxo, en el Ecuador, ha estudiado en una institución muy privilegiada en la República de la China. Alan, muchas gracias por tu presencia, bienvenido. El día de hoy trataremos, o hablarás, mejor dicho, nos darás mayores luces sobre la heroica jornada del 15 de enero de 1919. Vale decir, la conquista de la jornada de las 8 horas con Haya de la Torre a la cabeza. Alan, bienvenido, muchas gracias. Compañero Wilber, para mí es un honor estar nuevamente aquí en la casa museo, en la casa de Víctor Raúl, en la biblioteca específicamente, donde él reflexionaba y también acogía a sus invitados para hablar sobre el Perú, para hablar sobre el mundo, para hablar sobre filosofía. Era un político realmente filósofo, ¿no? De esos que aparecen cada 100 años. Y nosotros como país tuvimos el privilegio de tenerlo. Yo no lo conocí personalmente, pero a través de mis familiares, de mis lecturas, sí, de mis lecturas pude yo nutrirme. Nutrido ya en los conceptos, en las ideas, en las lecturas de Haya de la Torre. Sí, pude. Mucho gusto que sea así, querido. Y estoy realmente agradecido por la invitación que me extiende para hablar sobre este tema realmente importante. Podemos comenzar quizá viendo esos inicios de Haya de la Torre, y yo siempre tomo los inicios prestándome el título del libro de Armando Villanueva del Campo, ¿no? Que seguramente lo conoce muy bien. Ese Haya de la Torre que en su Trujillo natal va a ser parte de la bohemia de Trujillo, ¿no? Como muy bien lo ha estudiado, lo ha analizado, lo ha visto el historiador Germán Peralta en un voluminoso libro, que dicho sea de paso estuvo la semana pasada aquí. Es el libro que se llama Antenor Orrego y la bohemia de Trujillo, que después va a dar el salto a Lima, que después va a tener un viaje al Cusco, ¿no es cierto?, como ayudante del prefecto allá. Esa parte que es, digamos, el prefacio, el prolegómeno de lo que va a ser ese Haya de la Torre, ya líder y conductor en la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto?, que finalmente va a ser el personaje, diría yo, más importante en esta gesta de las 8 horas de trabajo. Sí, Haya de la Torre, natural de Trujillo, producto también de una situación o de un contexto en donde se encontraba gente brillante como Antenor Orrego, logran generar pues un movimiento social y cultural importante en esa parte del país, en Trujillo. Y es a través de lecturas. Alguna vez creo, si la memoria no me falla, fue Vasconcelos hasta Trujillo y pudo ver la eclosión cultural que había y sobre todo la sensibilidad en torno a estos jóvenes, ¿no? Y Haya de la Torre formó parte de esa playa de jóvenes que eran estudiantes y a la vez también portadores de nuevas sensibilidades, ¿no? Y el caso de la Torre no es la excepción, ¿no? Y quizá donde estuvo César Vallejo también. Y donde estuvo César Vallejo y donde estuvo también Antenor Orrego, ¿no? Que fue un poco el que comandó, ¿no? El que organizó ese grupo, ¿no? Era el mayor, ¿no? El mayor, sí, Era efectivamente. el mayor, ¿no? Por el cual también Haya de la Torre tenía bastante cercanía, ¿no? Naturalmente. Era el filósofo del APRA. El descubridor de Vallejo, ¿no? Quizás sin Pichón de Cóndor. Sin Orrego no hubiera
no hubiera existido Vallejo, que fue el que le publicó, ¿no? Que le hizo el prólogo además de Trilce, ¿no? No hay que olvidar eso, que los comunistas en algún momento hasta quisieron esconderlo, ¿no? Pero Rego pues tiene una enorme importancia, enorme presencia en la formación tanto de Haya de la Torre como el de César Vallejo. Es algo criticable que aquí en el Perú los académicos de tendencia de izquierda tiendan a querer soslayar o tapar comunista, ¿no? la izquierda Porque comunista. el hambre es la izquierda democrática. Sí, quieren tapar esa parte de la historia, ¿no? Y como que no estén presentes apristas en un movimiento social. Fíjese, compañero Wilber, que el APRA forma parte de un movimiento social. Antes de ser partido, fue movimiento social. Finales de 1918, inicios de 1919, jornada de las 8 horas en la que participa Haya de la Torre. 1919, la reforma universitaria. Y 1920, las Universidades Populares González Prada. De ese movimiento... No, y el Congreso de Estudiantes. Claro, 1920 el Congreso de Estudiantes y posteriormente la Universidad Popular, pero antes de eso fue el anarcosindicalismo, de lo que vamos a hablar en estos momentos, que posteriormente Haya de la Torre, producto de su salida en 1923 por su oposición a la consagración del Estado al Corazón de Jesús, es que logra proyectar un movimiento como es el APRA Continental en 1924. Este año cumple... Y hay algo que no dicen los comunistas, y es que Mariátegui no sale exiliado del Perú. Ellos dicen que Mariátegui en 1921 sale exiliado del Perú producto de el gobierno dictatorial de Leguía. No, es eso todo una lo contrario. Él sale como un propagandista del gobierno de Leguía, y eso está documentado, y eso está en Relaciones Exteriores, la plata que recibía para que esté en Italia. Y no es el 21, es el 19. Es el 19, perdón, y es el 21 que él regresa. 23. 23 regresa, ¿no? Perdón, ahí sí me falla la memoria, pero sí... Y además está muy documentado lo que tú dices. Al regresar, ahí quisiera un poco terminar, sigue, al favor, regresar él recibe no recibe un apoyo del movimiento social, del movimiento obrero y estudiantil, producto del que él se va como propagandista del gobierno dictatorial de entonces. Y es Haya de la Torre quien tiene mayor apoyo de ese movimiento, ¿no? Y es por eso que hasta el año 1945 recién aparece la figura de José Carlos Mariátegui, porque durante todo ese tiempo no fue bien recibido, escribía eso sí, pero no fue bien recibido por la actitud que tuvo, de ser un paneaguado de una dictadura de entonces, ¿no? Pero además no te olvides que Haya de la Torre lo incorpora, ¿no es cierto?, como profesor en las Universidades Populares González Prada, ¿no? Y ahí va a fluir, va a nacer prácticamente el libro que lo hemos visto ahora. Bueno, tú no has estado en la biblioteca de González Prada, se lo he mostrado el libro con la dedicatoria de José Carlos Mariátegui a doña Adriana, que se llama La Escena Contemporánea, ¿no? Y Sí, la escena contemporánea es el acopio de las conferencias que da José Carlos Mariátegui en las universidades populares. Te decía que toda esa documentación de la que hablas está en este libro del compañero Nelson Vázquez, ¿no?, que ha publicado Mariátegui, El primer caviar, una cosa así, un buen libro, un buen título, además, ¿no? Pero por favor, continúa, querido Alan, la parte que tú nos has dicho que tiene que ver con los orígenes del anarcosindicalismo, ¿no? Y es que, claro, ¿cómo se empieza a formar un movimiento social, o después de venir un movimiento político como es el anarquismo? Y es que esto se debe a la migración que se produce de españoles, italianos, a Argentina, Chile y en menor medida a Perú, ¿no? Y con la llegada de los migrantes llegan también las ideas, y en ese sentido hay que entender también que todo esto forma parte de un contexto mundial en la que se estaba produciendo por ese entonces. 1879, como siempre le digo a mis estudiantes, en el Perú se produce la guerra con Chile, pero a nivel mundial se produce la ruptura del primer capitalismo, dando inicio a la segunda, que es la segunda revolución industrial, con la que vemos que en el año 1885 es Estados Unidos quien quita la preponderancia al Reino Unido, o a Gran Bretaña o a Inglaterra, de esa hegemonía del primer capitalismo. Y el año 86 se produce pues una revuelta en Estados Unidos, y esta revuelta es por buscar mejores condiciones laborales. La jornada de las 8 horas forma parte de eso, y los mártires de Chicago son los que abanderan esta situación. Y este es producto de la segunda revolución industrial.
¿no? Donde ya entra el vapor, donde ya entra la electricidad y entran otros elementos importantes que dan vigor al segundo capitalismo y del cual Estados Unidos va a ser uno de los abanderados de este nuevo sistema. Pero entendamos algo, que cuando llegan estos migrantes dentro de este segundo capitalismo, nosotros todavía tenemos una industria incipiente. Y esa industria incipiente todavía tenía básicamente lo referido al primer capitalismo. Usaban el agua, entonces, y usaban el tema de elementos importantes de este primer capitalismo que se ven básicamente en las industrias telares, en los tejidos, ¿no? Y esto comienza a avanzar y que posteriormente ya con la entrada del segundo capitalismo y desde 1895, cuando ya entra Pierola como presidente, hace una apertura comercial hacia los Estados Unidos y comienza a entrar nuevas tecnologías, nuevas inversiones y con eso y cuando llega eso comienza a modernizarse ciertas partes de las áreas industriales de Lima y la parte norte del Perú. En ese momento, en esa coyuntura, en esa parte, en esos años, ¿consideras importantísimo la presencia de Manuel González Prada? Efectivamente, y ahí va mi intervención de que él, después de la guerra con Chile, sale a un periplo hacia Europa. Se instala en Inglaterra. Él tiene bastante formación inglesa, pero cuando llega a España, se imbuye mucho del anarquismo. Y cuando vuelve al Perú, trae esas ideas acá, ¿no? Pero el anarquismo, ¿qué es el anarquismo? Básicamente es ir contra el Estado, que no haya ningún tipo de jerarquía y que se vuelva a una especie de comunidad, ¿no? Pero él comenzó a ver eso, comenzó a ver que el anarquismo estaba muy presente dentro de los sectores obreros, ¿no? Y cuando él vuelve, él quiere traer estas ideas, no como un líder sindical, sino como un periodista, desde el aspecto comunicacional. Apoya también con ideas el movimiento que se estaba gestando, y si mal no recuerdo, antes de 1900 se va a formar el primer sindicato anarquista del Perú, que se llama Estrella Roja, ¿no? Con este señor Caricholo Lévano. Entonces él es uno de los fundadores de Estrella Roja y a través de eso se va formando lo que se podría llamar el anarcosindicalismo. Vale decir que si bien aceptaban que había un anarquismo, hay otras variantes. Y en esas variantes decían, podemos negociar con el Estado, podemos tratar con el Estado y hacer que hayan mejores condiciones laborales para los trabajadores. Y es así que se va generando una derivación del anarquismo, que es el anarcosindicalismo, ¿no? Y se van generando también nuevas exigencias. Y va a ser hasta el año 1911 en la que ya tienen un mayor manejo, el anarcosindicalismo, de las huelgas que se comiencen a llevar a cabo aquí en el país, sobre todo en Lima, ¿no? En Lima, cuando hubo huelgas, también estuvo en Huacho presente y estuvo en Trujillo. Pero es Lima el centro gravitante de todos. Y Yate Vitarte... Concentraba la mayor parte de la industria. Y Yate Vitarte, ¿no? claro. Y Yate Vitarte era uno de sus bastiones, ¿no? Y el Callao también, con los portuarios, ¿no? Entonces, y no va a ser hasta el año, si mal no recuerdo, 1911 o 12, perdón, hasta el año 1914, en que se produce la primera jornada exitosa para tener las 8 horas de trabajo, y se da en el puerto del Callao. La empresa Dársena es el que otorga esto, y si por decreto se otorga para este sector esta importante lucha, ¿no?, de la jornada de las 8 horas. Pero querían extenderlo para otras... ¿Cómo se prepara entonces la jornada que va a ser exitosa en todo caso, ¿no es cierto?, el 15 de enero de 1900? Se prepara desde el día... O sea, sí. Mira los años del cual tú estás hablando en la distancia, ¿no? Estamos hablando del año 13, 14, pero hasta el 19 hay 5 o 6 años, ¿no es cierto?, de lucha del movimiento sindical, de cohesionar esas fuerzas, de vincularlo sobre todo. ¿No crees que ahí González Prada juega un papel preponderante? Totalmente. En la organización anarcosindicalista ve ese momento importante, ¿no? Y hay otra cosa importante también que hay que entender dentro del contexto del anarcosindicalismo, es que hay varios líderes jóvenes que tienen entre 18 y 25 años. Por ejemplo, no recuerdo el nombre,
pero uno que falleció en la protesta en el Callao para que se dé la jornada de las 8 horas, tenía 18 años. El apellido Aliaga, se apellidaba Aliaga. Tenía 18 años. Después en Vitarte, el año ¿Te 1900... refieres a los jóvenes sindicalistas? Jóvenes sindicalistas, claro. Después... Pero el año 16, el año 17 también comienza a rodear a Manuel González Prada, gente que después va a tener un significado extraordinario en el país, ¿no? Entre ellos, digamos, el propio Mariátegui, entre ellos, digamos, Aida de la Torre, ¿no? Abraham Valdelomar también, Bueno, ¿no? los poetas, ¿no? Valdelomar, Vallejo. Vallejo, Ajá. sí. Hay un librito en donde hay una conversación con González Prada, ¿no? Las entrevistas. Las entrevistas, Nosotros sí. hemos publicado un libro justamente rescatando 4 entrevistas. Una de González Prada Vallejo, otra González Prada Mariátegui, otra González Prada Valdelomar y otra González Prada y la Torre, ¿no? Se llama Tras las huellas de don Manuel González Prada. Claro. Pero Es bueno, un libro por que favor, acaba de publicar usted. continúa, querido Alan. Sí, y esto se produce para que se dé básicamente la jornada de las 8 horas el 15 de enero. Esto se prepara desde el día 13. El día 13 comienzan a gestarse una especie de campamentos huelguistas. Y para ese día 13... Una huelga que comenzó terminando el año 18, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Así es. Efectivamente, entonces vienen y se preparan. Uno de los campamentos están básicamente acá, en Vitarte, y la otra está por el Parque Neptuno, cerca al Ministerio de Fomento, que por ese momento estaba por allí, que el Ministerio de Fomento estaba en donde está ahora el Mali, el Museo de Arte de Lima. Ya. Entonces el Parque Neptuno estaba por ahí y ahí estaba un campamento huelguista. Y también por ahí estaba la Federación de Estudiantes, muy cerca al Parque Neptuno. Claro. Y lo que trató siempre de no solamente de lo que trató siempre González Prada es no solamente llevar la organización anarcosindicalista al movimiento obrero, sino tratar también de acercar a los estudiantes, ¿no? Fíjese que ahí podemos encontrar otro de los orígenes del APRA, que es la unión del estudiante y el obrero, ¿no? Incluso eso lo desarrolla muy bien este historiador que ha estado aquí muchas veces y que tiene naturalmente nuestro afecto, nuestra admiración de siempre, Hugo García Salvatecchi, ¿no? Exacto. Y después cuando salían a las huelgas, un sector cantaba la internacional, sobre la internacional socialista, y otro cantaban la Marsellesa obrera. Entonces son detalles que poco a poco uno cuando lo va viendo puede decir, vamos, por aquí está también los orígenes del partido, del APRA, ¿no? Como organización política, ¿no? Porque antes de ser organización política fue un movimiento social. No, definitivamente. Y este movimiento social yo por eso me siento muy orgulloso de ser aprista, y no solamente como aprista, sino como peruano. Y cada vez que yo salgo fuera del país para eventos académicos internacionales, al APRA se le estudia como la primera organización nacional popular, como movimiento social latinoamericano, pero a la vez también se estudia el debate Haya-Mariátegui. Aquí, mezquinamente, hay que ser muy claros en esto, los que tienen la academia, que son básicamente los de la izquierda marxista, tratan de ocultar esto. Y eso es algo que no se debe hacer. Nosotros hemos aprendido siempre a no ser mezquinos. Bueno, pero hay que responderle, ¿no? Y se le responde. Hay que responderle, y se le responde, como ¿no? tú muy bien lo haces en las publicaciones, en las presentaciones. Exacto. Porque a veces también los nuestros pues se quedan un poco mudos, un poco callados, ¿no? Mientras otros van estudiando historia del APRA, mientras otros van estudiando lo que es el APRA, ¿no es cierto? En el partido como que se han olvidado de estudiar todo eso, ¿no? Hay justamente un historiador de Barranquilla, de Colombia, que está estudiando el APRA y que me ha hecho unos cuestionarios, me ha pasado. Ahí también le voy a pasar a usted para que pueda también dar sus y libros que se comentarios. están publicando. Y se están ¿no? publicando libros. Este historiador argentino, por ejemplo, Vergel, Martín Vergel, ¿no? un buen amigo, La desmesura revolucionaria, sí, ¿no? que ahora está allá tenemos, por... sí. que ha publicado hace poco también sobre Mariátegui, ¿no? Así es. Aunque en sus presentaciones él trata de edulcorar la biografía de Mariátegui, ¿ya? No es tan claro en eso, por ejemplo, de su ha cambiado salida, un en poquito. eso de su salida, por ejemplo, a Europa, ¿no es cierto?, como vocero, como propagandista del gobierno de Leguía, como que lo esconden, ¿no? Lo edulcoran, y entonces tratan de hacer aparecer como que el gobierno le dijo:
o sales o vas a la cárcel, ¿no? Eso pues no tiene ninguna resistencia, ¿no? Ahí a la Torre no le dijeron eso, simplemente lo echaron, ¿no? Y hay que responder eso, ¿no? Claro, Porque por supuesto. la enunciación intelectual tiene una intención política también, ¿no? Entonces, ante una enunciación política hay que darle una respuesta política, ¿no? Entonces, en cada evento que hay a nivel internacional y nacional, yo trato siempre de decir las cosas como han sido. Yo no es porque a mí se me ha ocurrido, por mi filiación política que yo voy a decir eso, sino porque está documentado. No, ahí están los hechos, ¿no? Y está documentado que Mariátegui fue subvencionado, fue becado por la dictadura de entonces para que vaya a Italia, a contracorriente de la Torre, que salió exiliado, sin ningún tipo de emolumento, o dinero o beca. Tuvo que, por su propio prestigio, porque no solamente le conocían como el político, sino lo conocían como el que había gestado la jornada de las 8 horas y que había también formado parte de la reforma universitaria. Entonces, hay un movimiento social detrás de él, hay un reconocimiento detrás del político que era Aya de la Torre. Entonces, cuando él sale, lo conocen básicamente por estas conquistas que había logrado él, ¿no? En su momento. Querido Alan, ¿y cómo se va gestando, digamos, el 15 de enero de 1919? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa parte que se vive en ese tiempo? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Por qué Aya de la Torre aparece como uno de los protagonistas en esa jornada? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? La Federación de Estudiantes el día 14, el día 13 ya estaba todo Lima estaba prácticamente paralizado, ¿no? Con la policía que andaba reprimiendo, pero a pesar de la represión, el movimiento seguía firme, con los campamentos huelguistas aquí en Vitarte y por el Parque Neptuno. Y que esto también fue realizado y llevado a cabo en Huacho y en Trujillo. El movimiento ya se estaba haciendo bastante fuerte y a la vez necesitaban aliados. Y la Federación de Estudiantes designa a Aya de la Torre como el vocero frente a eso. Alguien más, ¿no? Alguien más. Entonces, el ministro de Fomento, en ese entonces, lo que Vinelli, se sentía presionado, porque tanto en la Federación Estudiantil, el día 14, como los representantes del movimiento obrero, del movimiento anarcosindicalista, de las dos facciones, de las dos divisiones que había, lograron llegar a un acuerdo y lograron generar que el ministro de Fomento accediera, presionado por lo que se venía el día 14. También es así que en largas horas del día tomó esa negociación y al final del día es el que dice, bueno, se va a llegar a dar la jornada de las 8 horas. Y se da al siguiente día, eso lo anuncia como aproximadamente a las 10 de la mañana, que las 8 horas ya por decreto se estaba dando, ¿no? Y Aya de la Torre con esa resolución va a la asamblea de los estudiantes y los obreros, esa partecita, a ver, cuéntala. Aya de la Torre luego de eso va y comenta todo lo sucedido, pero a la vez él dice, no hay que quedarnos solamente aquí, en esta situación. Y hay una unión entre los obreros y estudiantes, que era básicamente uno de los símbolos del anarcosindicalismo, de lo que las ideas que habría llevado adelante Manuel González Prada. Hay que generar algo más que eso. En 1920 se generan las Universidades Populares González Prada, que era básicamente por la reforma universitaria, ¿crees? Y es el año 19. Ajá. No solamente en enero se produce esto de la ley de las 8 horas, pero meses después se da la reforma universitaria, donde Aya de la Torre nuevamente, junto a Jorge Basadre, junto a Luis Alberto Sánchez, junto a Raúl Porras Barrenechea, logran tener un protagonismo dentro de la Universidad de San Marcos para llevar adelante esta reforma universitaria, que era básicamente cátedra libre y que se traiga lo avanzado hasta ese momento sobre ciencia y tecnología. Y eso es de lo que se comienza a llevar adelante dentro de la reforma universitaria también. Y que haya cogobierno, ¿no? No solamente gobiernen los profesores, sino también los estudiantes entren a formar parte de ese cogobierno. Yo como estudiante sanmarquino, varias veces he tenido la posibilidad de usar la ley universitaria que se gestó en la reforma. Bueno, y que hubo cambios posteriormente, ¿no? Con algunos cambios que hubo en artículos, ¿no? Pero eso es lo que se hizo.
se trató de usar lo que es las cátedras, he usado varias veces las cátedras paralelas, cuando había profesores malos, lo tachábamos y traíamos profesores buenos. Ha sido partícipe de He eso, sido digamos. partícipe de eso, Qué bueno. de una reforma estatutaria para los centros de estudiantes de sociología, y usamos lo que la reforma universitaria nos permitió. Había un presupuesto para traer profesores de fuera, lo usamos, y en su momento nos ganamos la cólera de los profesores de ese entonces, como Sinesio López, como Manuel Dagmer, como... ¿Dagmer llegó a ser profesor en San Marcos? Dagmer fue mi profesor en San Marcos, como Sinesio López, Oh, y entre otros, ¿no? yo le tenía Béjar, mucho aprecio a Manuel Dagmer. sí era muy buen académico, pero cuando tocaban en Lapra, cuando llegaba al punto de Lapra, ahí se desconocían. La gran mayoría de ellos se desconocían, no eran muy objetivos, ¿no? Aunque en los discursos que yo le escuché en el Congreso no era así tan, digamos, no se enfrentaba de esa manera como la que tú dices, ¿no? Pero bueno, en fin. Usted lo conoció ahí en el Congreso, Claro, ¿no? yo fui diputado con él. Y ya era Del distinto, año ¿no? 85 al año 90, un buen caballero, ¿no? Eso sí, era muy Inclusive caballero. tuvo una buena participación en el tema de Alan García, el año 90, el año 92. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y tú, entonces, crees que estos antecedentes del 2000, de 1918, que un poco es la jornada de las 8 horas, es la reforma universitaria, va a tener un correlato en la formación de las universidades populares en el Congreso de Estudiantes del Sí, Cusco? claro. Y tenía que tener un sello, ¿no? Ajá. De obreros y estudiantes, ¿no? Y Aya de la Torre, producto de la reforma universitaria, llamaba a todos los intelectuales, estudiantes por aquel momento, para aportar, para que no solamente se lleve ciencia, sino también conciencia. Era uno de los lemas de la Universidad de Populares González Prada: ciencia y conciencia para los sectores obreros organizados y no organizados también, ¿no? Porque habían ciertos sectores que no estaban organizados. ¿Cómo nace la Universidad Popular o cómo se gesta ese pedido de la Universidad Popular allá en el Congreso del Cusco? Producto de las jornadas de lucha que ellos tuvieron. Estas jornadas de lucha, como ya lo sabe usted, compañero Wilber, fue producto también de que esto lo había impulsado Manuel González Prada. Había que tener también algo que los una, más allá de las luchas y más allá de la calle, al sector obrero y al sector estudiantil, ¿no? Al O sector sea, digamos, intelectual. Víctor Raúl recoge esa idea. Recoge esa idea. Lo lleva al Congreso del Cusco, ¿no? Y forman estas universidades populares. Como acuerdo, Es que ¿no? llevar San Marcos, la reforma universitaria era llevar San Marcos, llevar las universidades más allá del claustro. Porque había gente que no podía acceder a las universidades, entonces había que llevar las universidades hacia el pueblo. Claro. Y la Universidad Popular González Prada es esa extensión, ahora le llaman extensión universitaria, pero en ese tiempo era llevar ciencia y conciencia a la gente organizada y no organizada. ¿Y eso básicamente en qué consistía? Tener clases 2 veces a la semana, tenían clases, todos los intelectuales de aquel momento iban, los científicos también, se daban clases de astronomía, clases de derecho, de sociología, y si uno revisa la documentación de aquel entonces, puede verse que eran muy bien formados en estas universidades populares, Gonzalo, y había un compromiso social de parte de los que daban su cátedra, ¿no? Cualquiera podía ir a dar Pero básicamente, digamos, estaba orientado a los obreros, a los trabajadores, ¿no es cierto? Era un sitio donde ellos se capacitaban, se preparaban, se educaban. Y Aya de la Torre siempre tuvo como consigna eso, pues, por eso fuimos partido de escuela también, y por eso se daban las charlas que él daba. Aquí en Vitarte semanalmente. se va a fundar las universidades populares también. ¿Cómo fue la historia aquí en ATE, en Vitarte? Vitarte fue uno de los espacios más importantes porque aquí se comenzó a generar no solamente la industria del pan, sino también la industria del tejido. Y la Primera Guerra Mundial lo que trae consigo fue que se demande mucho la idea del algodón, ¿no? Y el Perú era parte de esos de ese país que otorgaba esa materia prima. Y con los tejidos, entre otras cosas, se comenzó a formar con mucho mayor vigor al movimiento anarcosindicalista, al movimiento obrero anarcosindicalista. Dentro de ese contexto es que se puede entender que aquí en Vitarte se tenga como un espacio privilegiado para el tema de las universidades populares, porque aquí estaba concentrado la gran paso, por llamarlo de alguna manera, el 60% del sector obrero organizado. En esa época, ¿no? En esa época. Y el otro era el Callao, pues, ¿no?
Pero el sector obrero, donde estaba mayor concentrado, era acá. Incluso el año 87 se declaró, en el primer gobierno de Alan, como una ciudad importante para el trabajo, Ate Vitarte, que posteriormente en los 90 se los quita, en el gobierno de Fujimori. Entonces, por eso es que, esa es mi hipótesis, pues, ¿no? Que se da mayor privilegio, o se da mayor importancia, no privilegio, importancia a Ate Vitarte para el tema de las universidades populares también, ¿no? ¿Tú sabes que han ubicado el lugar donde funcionaban las universidades populares González Prada aquí en Vitarte, ¿no? Incluso había un teatro para el trabajador, para el obrero, un teatro que posteriormente se convirtió en cine, pero todavía existe el local, ¿no? Hay inclusive un busto dedicado ahí a la torre, ¿no? En la misma plaza ahí donde se recuerda estos acontecimientos. Y dime, y entonces las universidades populares que ya se acuerdan formar en el Cusco, ¿cuándo nace oficialmente como Universidad Popular Manuel González Prada? En 1920. Ya. En 1920 hay otro de los elementos importantes que las universidades populares contienen, y es la pluralidad de cultos. No había, si uno era un católico, no había ningún problema, pero si tú tenías otra confesión religiosa, tampoco habría no habría que tener problema. La idea es la convivencia. Y es por eso que la Universidad Popular González Prada es un inicio del partido, porque hay todos los elementos importantes que una sociedad, producto de la complejidad que va formándose con el tiempo, de los diversos intereses, de las diversas clases sociales, que va generando una idea de tolerancia sobre lo que existe, ¿no? Por eso el APRA se llamó como un frente de clases populares explotadas, ¿no? Entendiéndose que hay dentro de esas clases explotadas situaciones y características distintas con las cuales hay que convivir, ¿no? Pero todo dentro de una idea primigenia que era básicamente que tenía el APRA, ¿no? Ser un frente de trabajadores manuales e intelectuales, ¿no? Y esta jornada de las 8 horas, digamos, ese triunfo de los trabajadores y de los estudiantes ese día 15 de enero de 1919 se va a propagar también por todo el país. Digamos, va a ser una herramienta que finalmente va a beneficiar también a los trabajadores. Sí, efectivamente se ¿Qué irradia. va a pasar ahí? Digamos, hay centros fabriles en algunas ciudades importantes, ¿no? Me imagino Arequipa, Trujillo, Cusco. Exacto, se irradia bastante por todo el país con mayor importancia, con mayor preponderancia por el norte del Perú, por el sur Chico, Ica, por la parte de Arequipa y por esas partes con mayor vigor, ¿no? Por otras partes del Perú también, pero no había mayor organización. Entonces la idea fue esa, que logró un objetivo, ¿no? Que se reconozca que existe una jornada, por ejemplo, dentro de el tema de la ley de las 8 horas, que se reconozca una lucha histórica alrededor de ello, pero a la vez también que se vayan reconociendo que los niños, porque antes de que se dé la ley de las 8 horas, los niños trabajaban a partir de los 14 años, ¿no? Y no solamente 8 horas. Más de 12 horas hasta 16. Y cuidado que las mujeres no tenían derechos, no tenían derechos. Recién, Entonces, quizá a partir del año 31, con el APRA, en su plan de gobierno, se va a tomar en cuenta ese tipo de reivindicaciones, ¿no? Exacto. A propósito, la presencia de la mujer en esas épocas fue bastante importante. Por ejemplo, en el día 13 de la huelga, dentro de habían organizaciones comitivas, ¿no? Y el tema de la mujer fue importante para no solamente el aspecto logístico de las ollas. Que no tenía derecho a voto. Exacto. Que no tenía derechos laborales tampoco. Efectivamente, ¿no? sí se había... ¿Cómo actúa la mujer en esa época? Se había logrado ya en 1911, sí, un pequeño avance con respecto a la mujer sobre algunos temas, ¿no? Reducción un poco del tema de las horas de trabajo. Pero dentro de las jornadas de lucha, el día 13 ellas participaron no solamente de la parte logística, ¿no? Ver las ollas, ver el tema de la alimentación y ver el tema también de otros elementos importantes dentro de las campamentos huelguistas, sino también de generar dentro de las mujeres organización. Y eso es algo importante, ¿no?
dentro del ¿Algún movimiento nombre que anarcosindicalista. sobresalga, por ejemplo, en esa No época? tengo un No nombre, tienes apuntado, no tengo un nombre apuntado ahorita, pero sí ha habido bastante. Y algo también que señalar, que no solamente en Vitarte tuvieron importancia, sino también en el puerto del Callao, ¿no? Una aliada importante de Aliaga, este joven que falleció y que tenía 18 años, una aliada importante dentro del movimiento portuario, era una mujer, ¿no? Y esta mujer es la que se encargaba de organizar. Tenía parecía un general, ¿no? Según lo que las investigaciones datan de sus características, las características de la mujer que acompañaba a Aliaga, ¿no? Entonces, jugó un rol importante, ¿no? en la organización anarcosindicalista y en las jornadas de lucha también, ¿no? Rumbo al 15 de enero, ¿no? Claro, claro. Dime una cosa, el tiempo naturalmente fue avanzando, ¿no? Y este concepto, esta idea, esta conquista de la jornada de las 8 horas, finalmente, ¿cómo va consolidándose a través de los años? Cómo es esta jornada, digamos, que finalmente significó la conquista de las 8 horas en los años 30, en los años 45, cuando la democracia vuelve al país, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese lapso? ¿Cómo es en ese tiempo? Cuando había dictadura, los derechos conquistados básicamente se vulneraban. Pero luego vino la democracia del 45 y hubo algunos avances en 3 años hasta el 48, en la que nuevamente vino un golpe de Estado. Ahí nace, fluye la CTP, ¿no? Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Ajá. Pero es a partir del año 79 en la que se logran consagrar estos avances, ¿no? A través de la Constitución de 1979, que usted también sabe muy bien cómo se desarrolló todo esto, y en la que se da se reglamenta. Entonces, ahí es como una la especie. jornada de las 8 horas, ¿no es cierto?, como conquista, de repente fue algo solo impreso en un papel que a veces se respetaba y en la mayoría de los casos no. Efectivamente, porque no vivíamos en democracia y cómo se afirma básicamente la garantía de una conquista social en democracia, ¿no? Y básicamente pero bueno, en la época de Velasco, por ejemplo, hubo estabilidad laboral, ¿no? Pero hubo fue un concepto central y te lo digo porque yo lo he vivido. Ese era, ¿no? Pan sin libertad. Ajá, ¿no? Pero bueno, es verdad, pan sin libertad. Es lo que ocurre también en la China comunista, ¿no? Te doy pan, pero no te doy libertad, ¿no? Y muchos hasta en el partido lo aplauden, ¿no? Pero bueno, ese concepto, por ejemplo, y lo que dices es cierto, estoy pensando ahorita, ¿no? Te doy pan, pero no libertad. Te daban estabilidad, pero no te daban la capacidad de elegir o de ser elegido, ¿no? Muy bien. Cuéntame eso de la Constitución del año 79, las conquistas que se logran, que se obtienen en favor de los trabajadores. Ahí ya prácticamente se plasma las garantías de los derechos laborales y de los derechos sociales, aparte de que debe tener un trabajador. Y no solamente eso, sino también la posibilidad de que todos puedan votar sin ninguna excepción. Alfabetos y analfabetos, ¿no? Y que tengan a partir de los 25 y los jóvenes y que tengan a partir de los 25 años la posibilidad de poder acceder a un cargo público. Eso fue otra independencia que el Perú tuvo. Imagínese, compañero, desde el año 1821 hasta 1979 es que se logra tener que toda la gente a partir de los 18 años puedan votar sin ningún tipo de discriminación. El principio de la estabilidad laboral, ¿no? Y se consagra el principio de la estabilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, dependiendo, ¿no? Cómo es que uno cuando va al Estado a ver cómo es que se trabaja con personas que son nombradas, no trabajan de verdad. Se dedican más bien a controlar al que trabaja. Y pero eso bueno, se va perdiendo. Yo digo, ¿no? En las empresas privadas, en los sitios donde realmente los sindicatos existen, donde los trabajadores de verdad aportan su esfuerzo, su trabajo. Yo creo que siempre no es conveniente, digamos, poder darles una garantía, una seguridad. Efectivamente, las garantías son importantes. El concepto de estabilidad laboral también es nuestro, ¿no? De alguna manera hemos sido partícipes de que
ese concepto existe en la Constitución del 79. No, efectivamente, pero hay que entender también los cambios del tiempo y habría que darle a pensar también que toda participación funciona a través de incentivos y castigos, ¿no? Bueno, por supuesto. Si no hay castigo de por medio, bueno, un nombrado, en el caso estatal, no tiene un castigo de por No, pero medio. para eso están las faltas graves también. Las ¿no? faltas O la graves, falta, sí. que también existe, ¿no? Cualquiera no puede hacerse acreedor de la estabilidad laboral, ¿no? Así es. Uno que no trabaja, que solo va a dar vueltas, no tiene derecho a la estabilidad laboral, por supuesto, ¿no? Habría que... Uno que confronta, ¿no es cierto?, que dinamita la propia empresa, pues que no tiene derecho, ¿no? Así es. Para eso están establecidas también las faltas graves, ¿no? Sí, Y en ese creo sentido... que en eso está muy bien, por lo menos, observado en la Constitución del 79, ¿no? Exacto, y es algo sobre el cual debemos volver a hablar nuevamente, porque hay ciertos tipos de explotación laboral que la informalidad trae. Que se ha vuelto costumbre, Y ¿no? se ha vuelto una costumbre, ¿no? Que se ha Porque vuelto costumbre, porque lo normal, por ejemplo, ahora en estos tiempos, es ver que una persona, digamos, los que trabajan en los grifos, los que atienden en los grifos, te doy un ejemplo, que es donde yo a veces con mayor frecuencia voy, son chicos o chicas que trabajan pues 12 horas y les pagan por una jornada que es de 8 horas, ¿no? Bueno, acá tenemos otro caso, el compañero Iván Villar trabaja 24 horas aquí, 24/7 le decimos, pero bueno, ese es otro... Y hay otro tema, y es que a partir del gobierno de Velasco, es que la educación se va volviendo magra, porque apertura una serie de institutos y genera la posibilidad de que exista un profesorado, que no está mal democratizar el sistema, pero hacer una democratización por la democratización sin una calidad de por medio, genera pues que posteriormente eso afecte en los estudiantes, en los egresados. Y esto se va a dar con mayor ahínco desde los años 90 hasta el día de hoy, en la que se da una educación para el trabajo sin una calidad ciudadana. ¿Y no crees que la privatización también haya tenido un efecto negativo? Totalmente, totalmente. Son de ambos lados. Donde cualquiera abre son de ambos, sí. Su colegio, su instituto, o habría, mejor dicho, ¿no es cierto? Y cualquiera era, pues... Totalmente, son por ambos lados, porque por un lado... existe la César Vallejo y existen todas esas universidades, ¿no? Exacto, justamente la idea es que la educación para el trabajo permita que tú tengas tu cartón sin necesidad de tener una buena educación en niveles de ciudadanía y en niveles de humanidades. Y eso lo que no te permite es que cuando tengas la posibilidad de estar ya insertado en el mercado laboral, no puedas exigir derechos, porque vas a tener miedo, ¿no? Porque solo te han enseñado a tener una educación para el trabajo, sin la calidad de saber tus derechos y tus deberes como ciudadano peruano. Y eso es lo que ha pasado desde los 90 en adelante. Se ha perdido esa posibilidad y se ha generado que cursos como educación cívica, historia, entre otros, formen parte de un curso que se llama Persona Social, en la que no se estudia por largo tiempo estos temas que son importantes para la formación humanista y ciudadana de una persona. Lo hemos estudiado nosotros, ¿no? Y yo lo he estudiado. Tú lo has estudiado. Y hasta mi tiempo sí se estudiaba eso, pero posterior, 2 años después, ya vino este cambio dentro del gobierno fujimorista. Y esto generó la posibilidad de tener lo que se llama vulgarmente, ¿no? El trabajador cholo barato le llaman, ¿no? Entonces eso ha generado esta situación y hasta el día de hoy perdura. Dentro de la idea del consumidor, del estudio del consumidor que hacen, dicen que el Perú es uno de los países en donde no se reclama. Por eso salen estas ideas de las promociones falsas, pues engañosas. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor llega ya a pagar, porque por no pasar rocha, al final termina pagando la publicidad engañosa. No el precio de lo que te decía la publicidad de la oferta, sino otro precio, un precio un poco más elevado. Pero eso, ahora mismo, ¿no? Te quieren hacer que uno se ponga las vacunas que ya pasaron de su tiempo. También, ¿no? entonces hay que hacerle caso al ministro que dice no le tengas miedo, pero oiga, la vacuna dice que no, que ya ha fenecido en su tiempo, punto. Exacto, entonces ahí, esa es otra de las cosas sobre el cual hay que no solamente hacer unas reformas importantes, sino también ponerle bastante atención. El concepto de la jornada de las 8 horas, digamos,
transponiéndola a estas circunstancias, a estos tiempos, a estas coyunturas, tú como sociólogo, y ahora te voy a preguntar como sociólogo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? Digamos, ya es algo que se ve muy remotamente o es algo que siempre está presente. La ley de las 8 horas, bueno, se dice que era 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 Claro, horas esa para es la ley disfrutar, ¿no? Pero en Europa se habla ahora de la ley de las 4 horas, ¿no? Porque habría que ver también en función a la productividad. Uno cuando estudia, por ejemplo, en las horas lectivas, una hora lectiva es 40 minutos, por ejemplo, en temas de estudio, ¿no? Porque en realidad tienes 40 minutos de aprehensión, de retención de lo que has aprendido. De la hora son 60, pero en realidad tú aprendes en 40 minutos. Estás atendiendo hasta los 40 minutos. Después de eso, te distraes. Y después, según estudios, en las jornadas laborales, en realidad 4 horas es lo que se trabaja, dicen, ¿no? Por eso apostemos hacia las 4 horas, dicen. Pero eso es todavía Bueno, pero una enunciación. Eso no está ni en la Unión Europea, ¿no? Es Digamos, están como ideas. Un objetivo, digamos, Claro, ¿no? están como ideas, pero sobre esas ideas se puede ir trabajando, ¿no? Generan el camino para posteriormente ir haciendo algo. Y eso es algo sobre el cual también debemos poner dentro, como el partido, también ir hablando. ¿Qué se debe hacer con respecto a una reforma laboral, ¿no? Aparte de tener derechos ya garantizados, hacer que se cumplan esos derechos. Obviamente. Pero por otro lado, ver los avances que hay en el mundo, No ¿no? solamente es derecho, ¿no? También es obligación. Exacto. O sea, Sí. no solamente me vas a dar todo lo que a mí me beneficia, sino también naturalmente como trabajador, ¿no es cierto? Yo tengo que responder ante esas circunstancias. O sea, yo estoy ahí para producir, ¿no? En el fondo es ese, ¿no? Así es. Estoy ahí para producir. Y entonces tengo que someterme a ciertas reglas, pero tú también tienes que darme alguna protección, que es importantísima para que yo pueda generar, ¿no es cierto?, mejor producción, pueda dar lo mejor de mí, y para eso necesito, pues digamos, cierta estabilidad, lo que se pedía antes, ¿no? Yo un poquito te digo porque de alguna manera he sido partícipe, miembro del movimiento sindical, especialmente del movimiento sindical aprista, ¿no? Un poquito de cerca conozco eso. Sí, y justamente estas ideas nos permiten a nosotros tener en cuenta que se trabaja en función a tu ideal, ¿no? El mercado es importante para la asignación de recursos y generar empleo, pero el Estado debe estar regulando siempre, porque hay que entender que el que hace empresa es ser humano, y el ser humano tiene defectos y virtudes. Y como el mismo Aya de la Torre decía para los que hacen política, la política no es para santos, sino para seres humanos con defectos y virtudes. Y eso es lo que hay que entender, que siempre vas a necesitar a alguien que regule eso, ¿no? La propia naturaleza humana necesita eso. La filosofía decía, cuando el ser humano quería transgredir cosas, había necesidad de un superhombre, ¿Te ¿no? parece importante Hobbes dijo el Leviatán. rol regulador del Estado? Totalmente. El rol regulador del Estado, hasta los liberales más sensatos dicen que debe existir. Porque lo que hace por Pero ejemplo... otros no, otros dicen que es el mercado el que arregla todo. Sí, pero eso es como hablar con un anarquista, profundamente anarquista, Pero no, en la que dice... algunos muy connotados, y el otro... inclusive hasta alguna gente del partido, que yo he escuchado por ahí, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo que es importante el tema de la regulación. Hay que ser sensato. Ese es el justo medio que siempre se debe buscar. Los monopolios, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Claro. Las farmacias no son sino un monopolio, ¿no? Exacto. Ellos te imponen los precios y quizás del producto que tú tienes que comprar, ¿no? Totalmente. Porque te lo van orientando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me dio el COVID, le cuento esto, muy pocas veces he contado esto. Yo estuve internado. No me digas. Entré con 74 de saturación de oxígeno y con pulmonía en Colombia. ¿Te dio en Colombia? En Colombia me dio en Medellín. Y todo me salió. Yo estuve internado en una clínica privada, $5.000. Que No sale era aproximadamente, mucho. que aproximadamente No era sale. mucho comparado con lo que cobraban aquí, Y estaba con Canol, en imagínate. intermedio estaba yo. Y imagínense, yo se hubiese enfermado aquí. Para entrar 70.000 soles, me acuerdo. De repente, no sé si hubiese estado vivo Por eso y mi se familia hubiese murieron, terminado. 200.000 y eso lo permitió Y es que hay el una- presidente de mal recuerdo, Martín Vizcarra, ¿no? Exacto. Él El prácticamente es responsable de las 200.000 muertes. Y para eso debería existir una comisión de la verdad Debería sobre ser, el tema de la debería pandemia, ser, ¿no? Son debería ser. miles de muertos, responsabilidad de este señor. Aquí mismo se murió el Y de la compañero que ministra. nos acompañaba siempre, ¿no? Claro. Guillermo. Ahí nomás comenzando, se murió con el COVID, no tenía ni 50 años.
Y Una así, cosa terrible, ¿no? y así, el monopolio, de alguna manera, en este caso, de la medicina, de las farmacias. es un Aquí conglomerado, habla mucho ¿no? de eso, la libertad de empresa, el libre mercado, oye, pero Pero el ahí- país que se supone es el espejo, es el reflejo nuestro, que son los Estados Unidos, entonces esto para ponerle nombre propio, es el que más regula su economía. Y ahí, ¿No? para comentar algo, incluso amigos liberales me dicen, pero acá no existe libre mercado, lo que existe es mercantilismo. No. Y eso es algo también cierto, ¿no? Que hay capitalistas que se hacen amigos de políticos y que les permiten este tipo de cosas. Por ejemplo, las aseguradoras tienen sus farmacias, tienen sus clínicas. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ellos mismos son los que al final designan sus precios, ¿no? Y si sus precios son para determinados tiempos en los que se necesita con mayor ahínco esos servicios, Que no debería ser. que no debería ser, lo Que van no a subir, debería ser, ¿no? como en el caso de la pandemia, No ¿no? estoy seguro, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los bancos no pueden ser propietarios de los medios de comunicación, por ejemplo. Se podría hablar No. de esos temas, pero esas cosas se debería conversar, se debería hablar, ¿no? Cosas que no se hacen. Lo que En se... el propio partido. Y la y en- gente tiene una idea distorsionada de las cosas. ¿Ah? Exacto. No tiene ni idea del rol regulador del Estado. Como a veces escuchan más, ¿no es cierto?, a gente extraña al partido y prefieren estar sumergidos en esas ideas, no están, digamos, muy informados de lo que realmente es el APRA como movimiento, ¿no? Y ojalá que estos 100 años que se avecina sirva para eso, ¿no? Y deberíamos volver al partido escuela, ¿no? O sea, Debería ser. continuamente, ¿no? Debería ser, hacerlo siempre. Desde Sí. acá, en chiquito, y tú estás contribuyendo también a eso, querido Alan. Totalmente, Estamos totalmente un poquito, es una gran labor la que tratando hace. de hacer eso, ¿no? es una gran labor En la lo que hace. posible, no es una cosa tan grande que digamos, pero llegamos a alguna gente, ¿no? Poco a poco. Y usando la tecnología, o sea, Y a usando la través tecnología, de sí. su Y canal, tú ves ahí, ahora muchísima hemos gente nos ve. incorporado un iPad como cámara. Antes era un teléfono, que lo tenemos Sí, sí ahora lo de recuerdo, sí lo abastecedor recuerdo. de señal, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Muy bien, pues querido Alan, no sabes cuánto de gusto nos ha dado tenerte aquí en Vía Mercedes. La función de las tribunas. Oh, hemos estado dejando de lado el compañero Daniel Vilches Yucra, nos ha hecho llegar Gran compañero. su colección del diario La Tribuna para el museo. Nos los ha entregado ahí en su casa el día que visitamos a nuestra querida compañera Nidia Vilches Yucra, con quien hemos conversado y hemos hablado largo rato allá en su casa, junto a su querida madre, que dicho sea de paso nos ha invitado un dulce exquisito de Huancayo. Así que bueno, Gran compañera Nidia y su hermano Daniel. y su hermano Daniel. Le tengo gran aprecio. Sí. Ambos. Además, Nidia pues con una trayectoria importantísima en el partido, ¿no? Desde japista. Yo he sido diputado con su querido padre. Nos obsequiaron también algunos libros del papá, ¿no? Que él ha escrito, que él ha dejado antes de fallecer. Murió muy joven su Sí. papá de Nidia, como muchos compañeros que se andan muriendo jóvenes. ¿No? Es una cosa que nos van dando pues mucha tristeza, ¿no? Sí. Pero bueno, tus palabras finales, querido Alan, por favor. Primero, En no, esta etapa, en esta época que vamos entrando ya prácticamente a los 100 años del APRA, ¿no? primero agradecerle por la invitación que me ha hecho. No, gracias Para a mí ti. siempre es un privilegio la invitación que me extiende. Tiene ya bastante tiempo llevando adelante algo importante que el partido tiene, que es esta idea del partido escuela, ¿no? La formación permanente, la capacitación permanente y sobre todo la reflexión permanente que a nosotros como partido nos ha caracterizado y por el cual los intelectuales del mundo, políticos del mundo, nos estudian. Como el primer movimiento nacional popular, el primer partido escuela y como un movimiento social. Y yo por eso, vuelvo a repetir, me siento muy orgulloso como aprista y como peruano de haber y de seguir teniendo la militancia dentro del partido. Qué Porque bueno. eso es algo para mí importante y cada vez que yo salgo me siento muy orgulloso de eso. Y dentro de este contexto que son los 100 años, que va a cumplir el APRA como un movimiento continental, me llena mucho más de orgullo. Y yo nuevamente, compañero Wilber, agradecerle la invitación por esta enorme gesta que usted hace permanentemente cada fin de semana
y eso para nosotros es también importante, ¿no? No, gracias a ti, querido Alan, por tu presencia. Has venido con tu querida hijita aquí Sí. y qué bueno que la traigas para que conozca de paso también el museo, ¿no es cierto? Y te felicito que sea así. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Siempre eres bienvenido, querido Alan, además joven estudioso, que hace posible que muchos de los temas se conozcan no solamente en el país, sino también fuera del país. Sí, Yo te sigo en tus publicaciones siempre y te felicito. cada vez que tengo la posibilidad de salir, jamás he ocultado mi militancia. No, eso es importante. Sí. Algunas veces has escrito desde el Ecuador, ¿no? Sí, también. Y te he leído ahí varias. Esas tus publicaciones Le lo has comen- editado inclusive en un libro. Le comento algo, sí, en mi primer Claro, libro. en tu primer libro. Y le comento algo, yo tuve la posibilidad de salir un 1 de mayo, el Día del Trabajo en Ecuador, en Quito, y realmente a mí me sorprendió mucho ver estudiantes, no solamente universitarios dentro de las marchas de los obreros, de los trabajadores organizados, sino también ver estudiantes de colegios secundarios. A mí me llenó de mucha alegría ver eso, cómo es que había un movimiento, ¿no? Era en la época de Correa también, ¿no? Y eso nos hace recordar también a ese APRA que organizaba pues los colegios. Los ¿no? colegios, Los sí. colegios estaban debidamente organizados con células. Con apristas, células, sí. ¿no? Como las universidades, los sindicatos. ¿Dónde no había APRA? Una vez le escuché yo decir al compañero Arnaldo Alvarado, padre de Lucho Alvarado, de repente tú ya no lo has conocido, Arnaldo, el rey de las curvas, el rey del Camino del Inca. Cuando él era secretario de Economía, un día que subimos ahí al segundo piso en Alfonso Ugarte, dijo, en esos tiempos, hasta cuando las piedras eran apristas, ¿no? Nunca me olvido, y lo dijo pues porque, bueno, resaltaba la tarea, la labor que se realizaba en el partido, ¿no? Y sobre todo su proyección hacia la sociedad, que es un poquito lo que hay que recuperar ahora, ¿no? Sí. En vez de estar en esto que estamos metidos, en esas quejas, en esas denuncias que hay, ¿no? Por todo sitio. Y ojalá que esos pícaros pues terminen donde deben terminar, ¿no? Ojalá. Muy bien, Mientras tanto hay querido que seguir siendo la hora prista. Sí, tenemos que seguir. Sí, tenemos compañero. que seguir. Muchas gracias, querido Alan. Gracias A usted, compañero por tu Wilber. presencia. Nos veremos en algún otro momento. Nos visitará siempre y se va filtrando lo que Iván Villar va diciendo. Bueno, muchas gracias. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Nos vemos el próximo domingo, siempre en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Gracias, querido Alan. Gracias por tu presencia. Como siempre, gracias, querido Iván, por tu apoyo, por tu ayuda aquí en Vía Mercedes y por esta transmisión. Y muy agradecido a César Castro, a Fernando Gómez, a Lucho Molero, que ha venido con su querido hijo el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Avisas.